Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, el tema de hoy, la verdad que es muy interesante, hermano, y lo que vamos a estudiar pues es la continuación de lo que nosotros venimos trabajando, de lo que nosotros venimos trayendo, y es las generaciones que han sido llamadas, y dentro de cada generación el que escucha la voz, el que escucha el sonido de trompeta, no solamente que lo escuche, sino que lo obedezca. Lo que vamos a ver hoy, la verdad que yo creí que predicaba el doctor Pinto, por eso estaba relajada, y cuando me escribe Norita que para hacer la plantilla me dice el nombre del tema, yo le dije, ¿cuál le toca al doctor? Dijo, no, le toca a usted. Le dije, ay, Dios mío. Entonces, ella me mandó la plantilla, es que a mí se me pierden, me llegan tantas cosas que al final, y como me resetearon el celular, se me perdió todo. Así es de que, si quiere algo decirme, vuélvame a escribir para que vuelva a entrar ahí en el WhatsApp. Entonces, la verdad que me puse a estudiar, que yo tengo ya toda la temática armada, tengo el bosquejo, y en cada clase o en cada enseñanza yo entro a la parte y empiezo a hacer los ajustes o a colocar cosas y armo el tema de ese día. Yo me puse a estudiar y yo entendí que vale la pena conocer la palabra de Dios. Vale la pena conocer el lenguaje del Señor, como decía Amparito en la oración, porque ahí vamos a encontrar grandes cosas. Y hoy a lo mejor usted va a sorprenderse como yo, o a lo mejor usted ya lo sabe, amén, gloria a Dios por eso. Pero lo que vamos a encontrar hoy en la Escritura seguramente nos va a dejar a nosotros sorprendidos, y que todo lo que pasa en el mundo, así sea la caída de una hoja, Dios lo sabe. Dios sabe qué día, qué hora, bajo qué circunstancias, todo lo tiene ya el Señor armado. Y vuelvo y le digo que a mí eso me sorprendió. Y yo dije, bueno, a veces nosotros pensamos más de la cuenta, y como desconocemos la Escritura, pues seguramente podemos pensar diferente a lo que Dios ya ha establecido. A nosotros nos corresponde es conocer la palabra, nos corresponde estudiar la Escritura para conocer los misterios que están detrás de una palabra, los misterios de todo lo que hay en la palabra de Dios nos va a llevar el Señor. Yo les había escrito a ustedes que trajeran su Biblia, su lápiz, su crayola, porque lo que vamos a estudiar, déjelo plasmado en la Biblia, porque usted no puede cargar con su cuaderno 5 materias para todos los lados cuando usted va a predicar. Escríbalo ahí, si no, entonces espere a que Norita lo edite y suba todas las imágenes, porque vamos a trabajar imágenes para que usted sepa
y conozcamos un poquito más lo que nos da la Escritura. Nosotros estamos hablando de la forma y la manera como el Señor hace el llamado dentro de cada generación. Nosotros hemos sido la generación de la que habla el Señor Jesús cuando dice: no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Y esa generación somos nosotros los que hemos sido llamados a ser partícipes visibles de todas las cosas que nosotros, de lo que nos dice la Escritura y de lo que nos habla el Señor. Por eso es importante, hermano, es muy importante que cada uno de nosotros miremos y estemos muy atentos a lo que dice la Escritura. Tengo acá esta, pero me gustaría que vayamos a Génesis 5. Y quiero darle el nombre de cada una de esas generaciones, qué significa, y usted arme una frase. Con esos nombres usted tiene derecho a armar una frase para que usted sepa cómo el Señor, a través de cada una de estos personajes que la Biblia lo exalta, le da el nombre, le da la fecha en que nace, la fecha en que muere, porque todo eso tiene algo muy interesante que nos puede enseñar a cada uno de nosotros. Vamos a quiero iniciar con esto no lo tengo en video, sino que lo quiero iniciar así. En Génesis 5, estamos ahí, busque el nombre Adán. En el número 2 dice: cuando Adán, nosotros en el ayuno, nosotros estudiamos que el nombre Adán está escrito de 3 formas diferentes y dependiendo de la forma indica algo. Vimos Adán como persona, Adán en cuanto a su comportamiento y Adán como humanidad. Eso es lo que aprendimos en el ayuno, por eso es importante que vengan, porque estamos aprendiendo bases para que usted pueda entender lo nuevo del Señor. Adán significa hombre, aquí significa humanidad, un hombre. Dice que él tuvo un hijo que se llama Set. Ese nombre Set es sustituto. Luego hay otro que es Enos. Enos significa mortal, frágil, incurable. Enos. Luego viene Cainán. Cainán, Enos significa mortal. Cainán significa dolor. Luego viene Mahalael, estoy en el 12. Mahalael significa bendito el Señor, alabanzas de Dios. En el 15, Jared, versículo 15, Jared significa el que desciende. Ahí, ¿a quién estaríamos hablando ahí? De Jesús cuando desciende a las partes más bajas de la tierra. Luego en el 18, Enoch, con C, no Enos, sino Enoch, significa iniciado, adiestrado. En el 21, Matusalén significa su muerte traerá gloria. Esa es la 8ª generación. Si ustedes le van poniendo nombre, ahí van dándose cuenta lo que el Señor ha venido mostrándonos a través de cada generación y los nombres especiales de esa generación. Luego, en el 22, vámonos para Lamec. Lamec está en el 25, que significa los perdidos. Lamec significa los perdidos. Y el 32, Noé, significa descanso, reposo, recto. Con cada uno de ellos, con cada uno de estos nombres, usted puede armar, agréguele la, le, li, con, bueno,
para que usted le dé un sentido a el plan de redención. En esos 10 nombres está identificada toda la obra del Mesías. Por eso es importante conocer el significado de cada uno de estos personajes, porque ellos nos van a dar. Si usted analiza, ahí hay algo muy clave y es la edad que tenía el padre, en qué momento nació y cuándo murió el padre. Todo eso tiene una incidencia dentro del plan del Señor. Generalmente, lo que pude mirar aquí, generalmente algunos, casi todos, suman 12. Y el número 12 representa el gobierno de Dios sobre la tierra. Igual a los discípulos del Señor. Y la verdad que es interesante la palabra, y aquí vamos a mirar por qué es importante conocer el significado de la palabra, porque una palabra la va a llevar hasta la obra de Cristo. Y ese es el objetivo. Recuerden lo que yo les enseñé en la vigilia, que la palabra V con la N en el hebreo es hijo, y que es la primera consonante de Génesis 1 con la última consonante de Génesis 21-22 o 22-21, que es amén. La última, que es la N, es como en hebreo se dice hijo. Por eso es importante que la Biblia siempre, todo lo que usted aprenda, todo lo que usted esté estudiando, relaciónelo con Cristo. Y aquí vamos a analizar y vamos a mirar que una palabra en su original me indica algo de Jesús, algo importante que nosotros hablamos, decimos, pero a lo mejor no sabemos a qué hace referencia la Escritura. Amén. Bien. Nosotros, ese era el inicio, esa era la base para que cada uno de nosotros tengamos ese conocimiento. Vamos a analizar y vamos a mirar cómo Dios utiliza a una persona dentro de una generación para que esa persona sea el redentor, para que esa persona sea la que va a llevar a esa generación, empezando de su casa hasta el plan, hasta el día en que nosotros muramos. Hasta ahí ya termina nuestro plan con el Señor. Por eso es importante nosotros, que estamos en el camino del Señor, que seamos cabeza espiritual de nuestra casa, mantenernos en el camino del Señor. Mantenernos, ¿por qué? Porque si la cabeza espiritual se sale, todos se van a ir. Por eso es importante el mantenernos, el sostenernos. No importa las dificultades, no interesa qué tan difíciles sean nuestros problemas. Recuerda que cada uno de ellos fortalece, forma, estructura y me hace firme en la fe. Entonces, eso es importante. Entonces, Noé, dice la Escritura, que es el instrumento. Habíamos hablado que Noé es la 10ª generación y la base de toda la obra del Señor, la base de todo el mover del Señor es el número 10. Esa es la base aritmética, es la base para todas las cosas, es el número 10, porque representa la responsabilidad que tiene el hombre con la naturaleza y la responsabilidad que tiene el hombre para con Dios. ¿Estamos bien ahí? Listo. Dice Génesis 5:28, Lamec a los 182 años de su vida engendró un hijo. Nosotros en la enseñanza pasada vimos que el número 182 representa el número 11. Sume 8, 2 y 1 me da 11. Ese número 11 dentro del lenguaje del Señor significa imperfección, significa desorden, significa caos. Entonces, cuando el Señor empieza a mirar y empieza a ver que la maldad, que las situaciones del hombre ha llegado a su colmo, entonces Él empieza desde ya un tiempo atrás, viene trabajando con la persona que le va a llevar el mensaje a esa familia, que le va a llevar el mensaje a esa nación, que le va a llevar el mensaje a esa persona para que vuelva el camino hacia el Señor,
para que volvamos a congregarnos, para que busquemos la obra del Señor. Porque recuerde lo que nos enseñó Amparito en el devocional. Si usted está afuera, usted no recibe, porque los que están fuera del camino, leía hoy en mi devocional de Marcos, dice que el ciego Bartimeo estaba fuera del camino y era ciego. ¿Qué trajo la visión? Que vino a buscar el Señor. Vino a buscar el que tiene la acción, el que tiene la palabra, el que tiene la dirección y el que me va a guiar. Por eso es importante estar con el Señor y mantenernos en el cuerpo que es la iglesia, que cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia. Cualquiera que se resienta, cualquiera que esté enfermo, cualquiera que... Nosotros como cuerpo del Señor lo sentimos, nos duele y uno quisiera hacer muchas cosas, pero nosotros dependemos de la buena voluntad del Señor. Entonces dice que Él engendró a un hijo. Ya sabemos que Lamec significa los perdidos. Es decir, ya no hay opción, ya el Señor dice hasta aquí, ya no hay más nada, esta generación se perdió como lo estamos viendo hoy. Y lo que vamos a ver hoy, la situación que está viviendo Israel está escrita aquí bajo un nombre. Bajo un nombre está escrito desde los tiempos de Noé. O sea, viene caminando y nosotros no lo sabemos. ¿Pero por qué? Porque no escudriñamos. Porque no nos sentamos y le dedicamos tiempo al Señor. Segundo, es importante no solo el nacimiento, sino también lo que representa el nombre. El nombre, cuando Lamec vio que nació su hijo, dice que él le puso nombre Noé, porque en su corazón dijo, el cual dice, Él nos traerá descanso, Él nos traerá reposo. ¿Por qué? Porque Él mismo dice, la obra de nuestras manos cada día se hace más dura, más difícil, porque la tierra está maldita. O sea, todos ellos conocían el propósito o lo que venía desde el principio, porque como en esa época las cosas eran voz a voz. No como nosotros que conocemos la Biblia, que podemos leer la Escritura. Présteme mucha atención y vaya copiando ahí en su Biblia para que usted tenga un conocimiento de lo que estamos viviendo. Dice el Señor, el significado del nombre, Él lo puso Noé, que Noé significa descanso, reposo y recto. El significado está en la Biblia, Génesis 5:29. La segunda parte dice, diciendo, este ha de ser nuestro consuelo en medio de nuestros trabajos y fatigas de nuestras manos en esta tierra que maldijo el Señor. Fíjense que uno siempre dice, Dios mío, que se levante alguien a ver cómo frena esta situación, que alguien tenga el valor, que alguien tenga la entereza, que alguien esté dispuesto a poner su vida en favor de otros, si ya nosotros somos cobardes, si nosotros no queremos ponerle el pecho para que yo me muera y otro siga. Pero aquí, yo me imagino que muchos de nosotros estamos orando al Señor para que el Señor cambie la situación de nuestro país. Igual de pronto los hermanos de Venezuela, de todos los países del mundo donde la situación es muy difícil y muy complicada. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a juzgar? Dios va a juzgar mis acciones. Dios va a juzgar mis obras y las obras del mundo, de las naciones, la conducta. Fíjese algo que dice la Escritura que me enseñó esta mañana el Señor en su palabra, en Marcos. Dice así, dice, los hombres del mundo buscan el poder, los bienes, la ganancia y la fama para oprimir, para que se le rinda pleitesía, para que se inclinen ante él. Esa es la actitud del hombre. Cuando una persona busca exaltación, cuando una persona busca que se le tenga allá arriba en el trono del Señor, es una persona que en su corazón no ama a los demás,
porque está buscando de su propia autoría, está buscando su propia exaltación. Pero dice el Señor, pero no es así en mi pueblo. Mi pueblo no es así. Mi pueblo, si quieres estar arriba, a la derecha del Padre, si quieres estar en una posición, sírvale a todos, dele a todos, póngase en honor y en servicio de los demás, y conmigo tú serás grande. Diferente, ¿cierto? El del mundo está buscando poder, está buscando esto, porque para traer opresión, porque quiere ser el mayor, quiere ser el poderoso, quiere que se reconozca todas sus cosas. Y el Señor está diciendo que así no debe ser en el pueblo de Dios. Buscas un reconocimiento, buscas una posición en el Señor dice, sírvele a otros, dale de tus bienes, apoya a los demás y conmigo serás grande. Diferente. Por eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Aquí el Señor llama a Noé y decirle, usted va a ser usado, en usted voy a cumplir una profecía, una situación de pecado que hay en el mundo. El juicio, la segunda imagen dice, el juicio sobre las acciones de la generación de Adán a Noé. Dice 6, versículo 6, que Génesis 6, versículo 5 al 8. Dice la primera palabra, viendo, pues Dios la malicia de los hombres en la tierra, y que todos los pensamientos de su corazón se dirigían al mal continuamente. 6. Le pesó de haber creado al hombre en la tierra, y penetró en su corazón un dolor íntimo. Bueno, usted allá tiene su traducción, esta es la traducción, la Universidad de Jerusalén, y dice, viendo. ¿Qué quiere decir esta palabra ver? Viendo. Fíjense que si usted mira ahí hay una palabra que dice ra, ¿cierto? Mírela para que usted vaya entendiendo. Esta palabra ra es la raíz primaria de ver y de Dios. Tenga en cuenta estas palabras, porque cuando veamos, si el tiempo nos da, en Jesús, estas palabras son claves. Por eso es importante que usted conozca la Biblia, es importante que usted conozca la Escritura, para que usted pueda ver que una palabra, una acción, una actitud del Antiguo Pacto es una obra del Maestro, es una obra del Mesías. Por eso usted dice, uno empieza a ver y dice, ay sí, eso está en tal parte, eso Jesús lo dijo. Y así es como nosotros hacemos esa comparación de lo que nos enseña el Señor. Dice que la palabra viendo significa aparecer, vio y ve. Téngala en cuenta, vuelvo y le repito, porque esto va a ser muy importante cuando entremos a mirar algo del Señor Jesús. Versículo 7 de Génesis 6. Dice, yo raeré, dijo, de sobre la faz de la tierra al hombre, a quien creé, desde el hombre hasta los animales, desde el reptil hasta las aves del cielo, pues siento ya el haberlos hecho. ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestras acciones van en contra de la Biblia, van en contra del mensaje del Señor? ¿Qué producimos en el corazón de Dios? Un dolor, una pena, una tristeza, porque Él espera que nosotros tratemos de que nuestro andar, nuestro caminar y nuestras obras sean agradables al Señor. Eso es lo que el Señor espera. Yo recuerdo, hermana, que yo estaba ¿cómo se llama eso? Como en un retiro, y el Señor me decía, yo en esa época fumaba cigarrillo, no nada de esos que vuelven la mente loca, sino yo fumaba pavia. Y entonces cuando yo estaba fumando, entonces yo estaba en eso, y el líder nos estaba hablando de los vicios, y él habló del fumar. Y cuando estábamos orando por ese vicio, si alguno lo teníamos,
Pues yo sentí que Dios me dijo, ¿sabes qué pasa dentro de ti cuando tú echas humo como los dragones? Y yo, sí, claro, y oía que alguien dentro de mí tosía, y tosía, y tosía, y tosía, y dentro de mí había mucho humo. Dijo, eso es lo que pasa cuando tú fumas. Me ahogas mi presencia. No me permite respirar dentro de ti. Y eso fue suficiente para mí, para que un vicio de 28 años, porque yo empecé a fumar a los 14, me enseñó un novio, por eso tenga cuidado con los que están al lado, porque le enseñan cosas que no deben. Y desde ahí yo dejé de fumar. Nunca más volví a fumar. Me molesta el olor a humo. Listo. Entonces dice, yo voy a raeré, ¿a quién? Al hombre que hace maldad. Raerá al hombre que camina de acuerdo al mundo y no hacia las cosas de Dios. Es una lucha, es una batalla, es una tarea que tenemos nosotros contra ¿qué? Las costumbres, las tradiciones en las que nosotros llegamos al camino del Señor. No es imposible. Todo en el Señor depende de la disposición de corazón que usted quiera agradarle a Dios. Por eso aquí el Señor dice, me duele la actitud del hombre, me duele. Y es el problema que ha tenido el pueblo de Israel. No aceptaron a su hijo y por eso el Señor trae lo que necesita traer sobre su pueblo. Dice, dice, Maca. Esa palabra raeré en el hebreo se dice maca. Esa maca es la raíz de pronto la traducción que usted tiene en su Biblia, que es borraré. ¿Sí? Borraré de la faz de la tierra a aquellos que hacen el mal. Aquellos que se levantan contra mí, aquellos que se levantan contra mis mandatos, aquellos que son opositores de la obra del Señor. También significa golpear o frotar o eliminar. ¿Qué dice el Señor? Yo voy a traer adversidad a la tierra, como dice Isaías 44. Yo creo, yo formé el bien, yo formé la luz y yo creé las tinieblas. Y yo traeré sobre el que está haciendo lo malo, yo voy a traer. Yo soy el que lo voy a traer, como lo va a sacar de las situaciones que nosotros estamos viviendo. Por eso Él dice que Él va a borrar de la faz de la tierra a la humanidad, desde Adán hasta Noé, incluyendo Noé, si hacen las cosas contrarias a lo que Dios había establecido. Dice Génesis 6:8, mas Noé halló gracia delante del Señor. ¿Vamos bien ahí? Vamos entendiendo, me voy despacio para que ustedes me entiendan. Dice que la palabra gracia en el hebreo se dice matzah, que significa lograr. Eso es lo que significa la gracia. Si yo me aparto del camino del mundo, de sus tradiciones, de las falsas creencias, me aparto de lo que el mundo me está dando para separarme de Dios y yo entro en el camino del Señor, yo he logrado la gracia del Señor. Recuerde que son mis acciones, recuerde que son las decisiones que yo hago que Dios descienda, que yo hago que Dios me bendiga, que yo hago que Dios me sane, que yo hago que Dios, pero a mí me corresponde hacerlo. A mí me corresponde tomar la decisión con lo profundo de mi corazón y decirle, Señor, ayúdame en este proceso. Yo quiero agradarle, yo quiero bendecirle, yo quiero ser sal y luz para los que están allá afuera. No quiero seguir siendo oscuridad, no quiero seguir siendo noche para los que están allá, sino que en medio de los que están allá en todas estas cosas, yo quiero ser luz. Yo quiero ser la sal, Señor. Es lo que nos dice el Señor. También dice que esta raíz, o que esta palabra gracia, significa avanzará.
también significa, aparece, vuelvo y le digo, tenga en esta palabra, ver o salir. Si yo tomo la decisión de salir de costumbres, de tradiciones, de convicciones, entonces yo voy a lograr la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una generación, como dice el Señor y lo que yo digo al Señor. Nosotros no somos la generación de los ciegos. Nosotros no somos la generación de los sordos. Nosotros no somos la generación de los mudos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Porque el Señor nos dio a nosotros esa opción. Cuando usted ve, cuando usted oye, cuando usted habla, cuando tomamos la decisión de caminar con el Señor, viene el descenso del Espíritu Santo, viene la palabra como Espíritu, me convence y yo empiezo a caminar dentro de los parámetros del Señor y yo empiezo a ser llena del Espíritu Santo. Vamos a la siguiente. La palabra gracia viene de la raíz gen, que significa gracia, bondad, favor, belleza. Miren lo que dice gracia. ¿Por qué Dios dice, y Noé halló gracia delante de mí? Abraham halló gracia delante de mí. Cuando Dios dice eso a alguno de nosotros o a alguno de los que están aquí, es porque esa persona se inclina ante Dios. Es porque esa persona se arrodilla delante de Dios. Es porque esa persona dobla su cerviz para buscarle, para bendecirle, para exaltar su nombre en cada uno de nosotros. Eso es la gracia. Dentro del pensamiento del Señor, la gracia indica eso. Por eso dice favor, belleza. Viene de la raíz amigable de inclinarse en bondad hacia otros y doblegarse. Por eso el Señor dice, y el Señor nos habla tanto, que debemos ayudarnos los unos a los otros, como daba la lectura o la escritura del hermano Martín. Ayudarnos. Por eso el Señor dice, si usted se ama, para que usted me diga que usted me ama y usted se ama a sí mismo, ama a su hermano primero. Apoye a su hermano. Ayude al necesitado. Ayude al que realmente lo necesita. No le dé de comer al que tiene, hermano. No le dé de comer al que tiene. Dele de comer y apoya a aquel que realmente no tiene como no comer. Dice el Señor a la viuda, al huérfano, al pobre, al extranjero. Esas son las razones. Pero ¿por qué le damos al que puede trabajar? Al que realmente no quiere hacer nada y quiere que usted lo mantenga, lo sostenga y le dé. Así no funcionan las cosas de Dios. Porque el Señor le está diciendo es que nosotros tenemos que apoyar al necesitado, al menesteroso, al que le falta el 5 para el peso, dicen por ahí. Ayudar a la huérfana, ayudar a la viuda, ayudar al extranjero. Es una regla de parte de Dios. Cuando Dios dio las reglas, dio las normas, Él estableció eso. Él estableció eso, hermano. ¿Por qué Ruth pudo comer? Porque había una ley. Ella era extranjera y vos conocías la ley, por eso le dijo, déjenle caer, dejen que coman. Pero la ley es, usted no puede llevar para su casa, cómase todo lo que pueda en el campo. Todo lo que pueda, cómaselo en el campo, pero usted no puede ser como cuando van a la fiesta. Cogen el ponqué, lo echan, usted no quiere, y se llevan la bolsita del doctor Chapatín y ahí así llega a su casa con todas las cosas. Así no funciona. Se supone que eso es para usted. Se supone que esa es una honra para usted por su asistencia, pero nosotros siempre hacemos lo contrario. Pero eso es una regla del Señor. Apoye. Cuando usted apoya en cumplimiento de estas reglas del Señor, usted ha hallado gracia delante de Dios. Usted ha sido amiga de Dios porque usted está cumpliendo lo que dice la Escritura. ¿Vamos bien ahí? Bien. Génesis 6:9. Este relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Y padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ya nosotros
conocemos porque hace un tiempo atrás yo le di los nombres de estos personajes, ¿cierto? Vayamos a Génesis 6:11, por favor. Dice, y aquí es donde usted se va a quedar asombrado de lo que nos enseña la Escritura. La tierra estaba corrompida ante Elohim. La tierra estaba llena de violencia. ¿Qué quiere decir la palabra corrompida? La palabra corrompida es la raíz de decaer, de arruinar. Pero la palabra de corrompida viene del nombre jamás. ¿Qué hace usted entender? Jamás. No jamás de olvidar, sino del grupo que estamos viendo. Ese es el nombre de la palabra violencia, maltrato, viene, afrenta, mal, daño y ganancia injusta. De ahí es donde viene, de la palabra que dice, el hombre sobre la tierra tiene violencia, es malo, hace daño, maltrata, ultraja. Por eso la palabra shahak, que es corromper, viene de una raíz que se dice jamás, o jamás, como quiera usted decir, que significa defraudar, ser violento, maltratar, afrenta, violencia, mal, daño, ganancia injusta. Fíjense que todo lo que pasa en la tierra, ya el Señor lo escribió. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Porque nos toca estudiar el lenguaje del Señor. Si nosotros no estudiamos la raíz y el origen de las palabras del Señor, vamos a seguir divagando con un conocimiento romano, con un conocimiento griego, con un conocimiento europeo, occidental, y no el oriental, que es el que realmente nos interesa. ¿Vamos bien ahí? Descubrimos ese secreto de lo que nos dice la Escritura. Cuando yo tenía este tema preparado, porque lo terminé como a las 6 de la tarde, me puse a mirar las redes y encontré muchos, yo decía, Señor, vamos como iguales, sino estoy haciendo una aquí, pero como que coincidimos con las lecturas que está haciendo el pueblo de Israel. Y ellos están leyendo a Noé, están leyendo Génesis, y están leyendo del 6 al 9, algo así es lo que ellos están leyendo. Y eso cuando este judío decía la palabra, y eso se practica en las redes, si ustedes lo miran, la palabra jamás se encuentra en la Biblia, y dan esta palabra. Yo cuando la leí, yo dije, Señor, gracias, porque esto me da a entender de que no estoy mal, de que vamos por el camino del Señor, que vamos siendo guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso es importante, hermano, que usted se siente escudriñar una palabra de la Escritura. Busque la Biblia interlineal y busque una palabra y hágale y estudie, conozca su raíz para que usted pueda saber qué es lo que me está diciendo la palabra de Dios. Y seguramente usted va a encontrar secretos, va a encontrar cosas ocultas que tiene la Escritura, y que solo el que se sienta a escudriñar la palabra de Dios, Dios se lo va a revelar. ¿Ya? Dice Génesis 6:12, Dios, o Yud-Heh-Vah-Heh, Elohim, vio la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Nosotros corrompemos el camino. Si yo estoy haciendo algo que la Biblia me dice que no, tengo que empezar a mirar cómo corrijo ese camino. Porque Dios está mirando, Dios está dando cuenta de su camino, Dios está dando cuenta de lo que usted está hablando, de lo que nosotros estamos haciendo. Y por eso muchas veces sobre nosotros llegan ciertas cosas, porque mi andar no es amigable con el Señor, porque mi caminar no es amigable con el Señor. Y por eso el Señor dice, venga la gracia, apártese del mal camino,
apártese de lo que no es mío y usted entrará en la gracia, en el cuidado, en la protección, en la bendición, en la prosperidad, en lo que usted quiera, pero apártese y venga a mí, porque si no estamos con el Señor, nos va a pasar como nos enseñó Amparito. Los que estaban en la ventana no recibieron nada. Es para los que están adentro. Es para los que dice el Señor en su palabra, para aquellos que son bautizados en mi sufrimiento y que son bautizados y beben de mi copa del sufrimiento. Andar con el Señor no es fácil, y menos ahora que van a empezar a perseguir a los cristianos. ¡Ay, me voy a salir! Ya digo que no soy cristiano porque me voy a morir, me van a matar. Por eso el Señor dice, ¿usted está dispuesto a dar la vida por mí? Es tan fuerte su amor hacia las cosas de Dios que está dispuesto a su vida, su casa, su familia, sea muerta en el nombre del Señor. ¿Qué dice el Señor? Que si perdemos la vida por su nombre, hemos ganado la vida eterna. Nos resucitará el Señor con nuestra familia en el tiempo postrero. Pero si yo y mi caminar no es de acuerdo al que dice la Escritura, pues yo me voy a ir allá, voy a resucitar, pero para volver a morir eternamente. Voy a ser juzgada, porque vuelvo y le digo, hermano, si usted es cabeza espiritual de su casa, de su propia vida, mire lo que está haciendo. Analice, porque no sea que el Señor diga, ha llegado al colmo su pecado contra mí. No estoy de acuerdo. Su caminar, su obrar, no es amigable conmigo. Como los plásticos no son amigables con la naturaleza, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso el Señor le dijo a Abraham, creo, tú eres mi amigo. Si no estoy mal, si es a Abraham. Tú eres mi amigo. Ahora el Señor dice, yo no digo que usted es mi amigo, usted es mi hermano. Usted es el Hijo de Dios. Entonces, si yo quiero ser Hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Apartarme o hacer lo correcto para que yo sea amigablemente con el Señor. Para que yo obtenga la bendición de parte de Dios y lo que está asignado para mí. Pero por mi caminar errado y equivocado no lo he podido alcanzar. Por eso analicemos a la luz de la Biblia qué es lo que me está diciendo la Escritura. ¿Estoy en lo correcto? ¿En dónde estoy equivocada? ¿Qué debo hacer? Y el Señor seguro le va a decir. Pero debemos ser sinceros con nosotros mismos. Debemos de oírnos qué es lo que estamos hablando. ¿Cómo hablamos? Con jactancia, con soberbia, porque yo quiero demostrarle a los demás que yo sí y usted no. Eso es importante. Que tengamos la humildad de corazón, ¿para qué? Para volver a caminar con el Señor. Fíjense que el versículo 13 que dice, y Elohim, o el Señor, dijo a Noé, el tiempo de todo hombre ha venido ante mí. Mire, qué tremendo, hermano. Yo cuando leí esto, yo decía, Dios nos da a todos un tiempo para que usted camine, obre, se aparte y camine dentro de los parámetros del Señor. Dice, el tiempo de todo hombre ha venido ante mí, pues a causa de ellos la tierra está llena de iniquidad. Yo los destruiré a ellos y a la tierra. Tremendo, mire, el Señor no deja títere con cabeza. Si nosotros somos el problema en la tierra, ¿qué va a hacer el Señor? Yo la destruyo, porque usted está acabando mi tierra, porque usted es una mala semilla, porque usted no me está honrando, usted no es mi amiga. ¿Y qué hacemos con los enemigos? ¿Nos hacemos amigos? ¿O usted se hace enemigo y usted se aparta de la situación, de la problemática, de la circunstancia? Uno dice, no, yo hasta aquí, yo no le sigo este jueguito. Hasta aquí, como dice el Señor, en una de las formas del perdón. Y una de las formas del perdón es decir, hasta aquí yo sigo con lo mío. Perdono a mi hermano, perdono aquello, perdono y yo vivo en la paz del Señor. Es mi decisión si quiero vivir siendo amiga y en la gracia del Señor. Es mi decisión si yo quiero seguirle dando un espacio a mi enemigo, al odio, a la amargura, al resentimiento que hay en mi corazón. ¿Por qué su mente está llena de sus enemigos? ¿Por qué no la llenamos de la palabra de Dios?
¿Por qué nuestro corazón está lleno de piedras, de espinos y de estar fuera del camino del Señor? ¿No es mejor llenarlo de la palabra de Dios? ¿No es mejor decir yo hasta aquí, Señor, ayúdeme y voy a empezar a evacuar y voy a empezar a sacar y yo voy a dejar, si esta persona no me sirve, listo, Señor, fuera, corto con esta situación? ¿Por qué? Porque a mí me interesa mi salvación. Y no estamos muy lejos, hermano. Con todo lo que estamos viendo, el Señor nos está avisando. Y nosotros seguimos todavía caminando en la oscuridad. Seguimos de la mano con el pecado y la iniquidad. Seguimos haciendo lo que Dios dice que no lo puede hacer. Son decisiones de nosotros, hermano. Son decisiones de cada uno de nosotros. Vayamos al siguiente. Ahí se repite el versículo. Dice la palabra de Dios mío. El Señor dice: el tiempo de todo hombre ha llegado ante mí. Para el Señor existen tres tipos, tres formas como Él mira el tiempo. Y vamos a analizarlo, cópielo ahí para que usted no se le olvide de la forma como el Señor le da a usted el tiempo para que usted se arrepienta, se convierta y camine de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, me enseña tres conceptos sobre los tiempos. Él fue creado en el cuarto día, cuando creó los astros para señalar los tiempos y las celebraciones de la fiesta del Señor para la humanidad. En el cuarto día el Señor estableció el tiempo. ¿Quién me da a mí el tiempo? El sol, la luna, las estrellas, las festividades. Por eso habla de las estaciones, y hablar de las estaciones habla de la obra de Cristo en cada una de esas estaciones. Habla de la obra de la redención, habla del proceso de redención del Señor. Por eso el Señor dice que el tiempo Él lo creó, Él lo estableció en el cuarto día. Dice, el primer tipo de tiempo es el señalado, que significa cuando Jesús le dijo a María: no ha venido la hora, no ha venido mi hora. Ese es el tiempo señalado. El tiempo señalado significa que no ha llegado el momento en que Jesús tenía que actuar. No era el momento de dar inicio a las cosas. Y sin embargo, María lo llevó ¿a qué? A que Él convirtiera el agua en vino. Esa enseñanza de la conversión del agua, las tinajas y el vino es impresionante cuando uno la estudia a la luz de la palabra del Señor. Eso es impresionante porque todo eso tiene que ver con la obra de Cristo. Segundo tiempo, el determinado, significa está cerca. Mateo 26:18 dice: Jesús les respondió: id a la ciudad en casa de tal persona y darle este recado. El maestro dice: mi tiempo se acerca, voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Entonces fíjense que está el tiempo, no ha venido mi tiempo, el tiempo está cerca y el tiempo fijo. ¿Qué quiere decir? Significa ya es el momento, ha llegado la hora. Dice el Señor en Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces fíjese, lo que el Señor, ¿qué le dijo a Noé? El tiempo de las generaciones llegó ya al fijo. No hay más. Yo le di esto, yo le di aquello, di ciertos toques para que en algunas generaciones, en la séptima, que dice el que alaba, ahí es un tiempo para que el hombre entre a buscar del Señor, porque el Señor siempre está buscando que nosotros le alabemos, que nosotros busquemos, que nos interese la palabra del Señor, que busquemos de Él mientras Él se deje encontrar. Eso es lo que está buscando el Señor en nosotros y con nosotros. Porque cuando lo buscamos, porque cuando nos entregamos, la gracia del Señor está sobre nosotros. La gracia del Señor, usted será amiga, será hija y recibirá la lluvia de bendiciones de la que
seguramente usted está esperando. Entonces fíjese lo que nos dice el Señor, el tiempo ya está cerca. El tiempo va a terminar, va a llegar el que dice el Señor, solo el Padre sabe en qué momento yo voy a ir. Solamente el Padre es el único que sabe en qué momento yo voy a descender sobre la tierra. Yo voy a descender sobre la tierra, ¿para qué? Para traer el juicio para los malos, porque el juicio es para los malos, no para el justo. No para los que estamos caminando dentro de los parámetros del Señor. Sí, tenemos diferencias, tenemos situaciones, tenemos circunstancias, pero seguramente nuestro caminar en el Señor es bueno. Que a usted la critique, no le pare bolas al diablo, siga caminando al Señor. Porque muchas veces la gente dice cosas porque tiene envidia o porque hay en su corazón una amargura, un resentimiento, un espino y quiere botar el veneno para todos aquellos que la quieran escuchar. Porque entre más la persona hable con odio, con amor, más alimenta su rencor, más alimenta su odio, más alimenta. Si usted no le presta atención, seguramente ese espíritu que se hace fuerte en la persona no va a seguir creciendo. Porque si usted se pone de tú a tú, pues usted quedó contaminada y la otra persona quedó fortalecida y quedó como la buena del paseo cuando las cosas no son así. Entonces yo siempre le he dicho a usted, cuando se formen las furruscas, cuando se forme el problema, seamos sabios. Mira, yo ahorita no estamos en la capacidad de hablar, de decir, porque seguramente vamos a decir palabras, vamos a tener actitud. Mejor dejemos la cosa aquí y vamos y esperemos cuando se nos haya bajado el calor, se nos haya bajado el furor, se nos haya bajado la ira, y luego sí hablamos como personas civilizadas, como personas que conocemos los principios de Dios. Dios nos dice que nosotros somos pacificadores y que hacemos formando guerras, que hacemos formando pleitos, que hacemos nosotros que somos pacificadores. Él dice que usted es un pacificador. Y el pacificador es aquel que llama siempre a la cordura, que llama siempre a la paz, que llama siempre, no hable si usted no cree que lo debe decir, no diga ni pide. Váyase para su cuarto y enciérrese allá y deje allá que la persona siga enroscada, siga haciendo lo que quiera y hablando y gritando y aullando. Usted simplemente arrodíllale, Señor, pégale la lengua a su paladar para que no hable, enmudézcala. Y seguramente lo va a hacer porque yo lo viví una vez. Dice así, vamos a la siguiente imagen. Dice las instrucciones para la redención desde Adán hasta Noé. Dios siempre va a dar instrucciones para que esa generación, para que nuestra vida sea redimida, sea rescatada. Dios siempre nos va a dar a nosotros la forma y la manera como nosotros vamos a salir de una situación. Vamos a salir de una problemática en la que nosotros tenemos con el Señor y entre nosotros mismos. Es una lucha, hermano. Fíjese que en la pandemia fue donde el mundo se dio cuenta quién era cada cual. Las parejas, cuántos divorcios no hubo. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a verse en la noche y chao al otro día, pero cuando ya está todo el día, y eso que dijo cuando no vio, casémonos para que estemos todo el día juntos. Y ¿a qué hora se va este man? ¿A qué hora se va este hombre? O él dirá, ¿y esta vieja loca a qué hora se va a ir a trabajar? Que me deje la vida en paz. Bueno, pero entonces, ¿dónde está las palabras que salieron cuando andaban de mis coches? ¿Ya? ¿Por qué? Porque perdimos. Se perdió la esencia dentro de un matrimonio, la paz, el apoyo, la ayuda, y ya cada uno cogió por su camino y ya cada uno creyó que lo correcto es lo que está haciendo cada uno de ustedes. Bien, miremos Génesis 6, 7, ¿cierto? Perdón. Instrucciones para la redención, o sea, cómo el Señor le va a dar instrucciones a aquel que ha sido llamado a ser redentor. Nosotros somos redentores. Alguien el que nos compartió fue nuestro redentor. Nos habló del Señor y nos sacó. Se apareció la palabra de Dios, vino la palabra del Señor a nosotros y nosotros fuimos oídos dispuestos para esa persona que nos habló del Señor.
para esa persona que nos sacó del mundo de la oscuridad, del mundo de las tinieblas y nos puso en la luz del Señor. Fíjense que aquí hubo alguien, y aquí el Señor dice, voy a usar a alguien, y voy a usarlo con poder, con palabra, con dirección, con unción, para que el mundo sepa que yo existo, no usted, porque ese es el problema. El problema es cuando nosotros creemos que somos más que los demás. El problema es que creemos que lo que yo hablo es más que lo que dice el Padre. ¿Qué pasó con los grandes predicadores? ¿Dónde están? Los que hablaban, los que decían, los que tenían trillones de personas. Dios no nos avergonzó, no nos retaban por las redes. Ustedes que dicen que son sanadores, ¿por qué no salvan? ¿Por qué no sanan? ¿Por qué no van? ¿Dónde estaban? Escondidos igual que todo el mundo. Entonces el Señor prueba, el Señor nos envía. Y yo siempre digo, Dios mío, ¿dónde están todos aquellos? ¿Dónde están los que se dicen ser? Porque es que a veces nosotros nos autodenominamos, nos ponemos como autoridad que tenemos poder y unción. Si usted quiere saber, simplemente oiga hablar, dice la Escritura. Usted quiere saber qué es lo que está diciendo esa persona. Si usted sabe discernir, distinguir, diferenciar, nosotros podemos saber cuando una persona habla con jactancia, cuando la persona habla con orgullo, cuando la persona quiere hacerse notar. Usted lo sabe si tenemos ese discernimiento en el espíritu. Las palabras, una sola palabra vas así, esté hablando toda una hora lindo, maravilloso, caramelo, bombombones, supercocos, y al final dijo una palabra, esa es. Ahí usted dice, no, esa persona es falsa, no, eso no es verdad, eso no es así. ¿Por qué? Porque en un momento determinado Dios nos hace decir algo fuera de control, nos hace decir y nos demuestra que lo que está hablando la persona, el líder o lo que sea, no es del Señor, es de su propia autoría, dice el Señor. Dice, ¿qué le dijo el Señor a Adán? Ya vio a Noé, ya vio la maldad del hombre, ya vio que el tiempo había llegado a su final, y por eso el Señor dice, no puedo dejar que el hombre siga en su maldad, no puedo dejar que el hombre siga revolcándose en el lodo, haciendo lo incorrecto, caminando no de acuerdo a lo que yo he establecido desde el principio. Por eso el Señor dice, hasta aquí yo le permito a usted. O enmienda y nos manda el primer toque de trompeta a través de cualquier cosa, y es la opción para que diga, tengo que caminar, tengo que cambiar, y si no, va el segundo, porque dice el Señor, va el primero, va el segundo, y al tercero dice públicamente, ¡pum!, pongo delante de todo el mundo lo que usted está haciendo. Entonces, si usted no quiere ser exhibida, si no queremos que el Señor nos ponga en escarnio público, corrijamos nuestras acciones, corrijamos, hermano. Porque muchas veces nuestras decisiones, lo que estamos haciendo, estamos trayendo dolor al corazón de Dios. Estamos trayendo tristeza al corazón de Dios. Y usted le puede preguntar, como yo se lo dije un día al Señor, Señor, ¿quién soy yo para hacer llorar a Dios? Porque la Biblia dice que nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, nuestro mal comportamiento, dice, yo volteo mi rostro para no ver, pero mis ojos lloran. Y yo digo, yo cuando leí eso, yo decía, Dios, yo haciéndote llorar al poderoso, al grandioso que con un soplo me puede acabar. Y sin embargo Él me está dando la opción, sin embargo Él me está diciendo, puedes cambiar. No importa que me hayas herido, no importa que me hayas maltratado, sin embargo, como padre sigue siendo mi hijo. Venga, yo lo quiero, yo quiero que usted camine, yo quiero que usted miente, yo quiero, porque yo la amo. Piense siempre que cuando usted vaya a hacer algo malo, usted va a hacer llorar a Dios. Vamos a hacer llorar al Señor. Usted ya feliz en lo que usted esté haciendo, aparentemente, porque cuando salimos, el Espíritu nos acusa, el Espíritu redarguye duro,
y muchas veces no podemos dormir. Muchas veces lloramos, Señor, perdónme, y por mucho tiempo nos persigue la situación. Claro, si usted siente, pues ya eso forma parte de su estilo de vida, bueno, eso sí ya no se puede hacer más nada. Ahí sí ya estamos graves, porque ya usted se hizo insensible a la palabra de Dios. Ya ese pecado, ese andar, ese obrar, ese hacer, ya forma parte de su estilo de vida, pero no es lo que Dios quiere. Y si viniera Cristo, ¿nos vamos o nos quedamos? La Biblia es muy clara con respecto a los parámetros que nos da el Señor para podernos ir con Él. Dice el Señor, le dice a Noé, Génesis 6:14, haz para ti un arca de madera bien acetillada. En el arca dispondrás cerditas y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Fíjense que la palabra caja, cofre o arca, en el hebreo se dice tela. Tenga en cuenta esa palabra arca. ¿Cuál es la otra? Apareció. ¿Cuál es la otra? Ya se les olvidó. Ténganlas en cuenta para que entremos en la sintonía con el Señor. Génesis 6:17. ¿Estamos todos leyendo? Leamos para que entendamos después la escritura. Génesis 6:17 dice, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá todo ser vivo que respire. Todo lo que hay en la tierra morirá. Fíjense que el Señor, ¿qué está diciendo? El Señor le está mandando el mensaje con Noé. El Señor dice en su palabra que Él ha enviado profetas, Él ha enviado el patriarca, Él ha enviado a Cristo, Él ha enviado el Espíritu Santo. Nos está enviando a nosotros como predicadores de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que enmendemos nuestro camino, para que volvamos a la casa del Señor, para que enderecemos nuestro camino, para que sanemos nuestro corazón con respecto a Él, con respecto a los demás. Por eso el Señor está diciendo, voy a cubrir la tierra con un diluvio. Voy a hacer caer agua de arriba y de abajo hasta cubrir toda la tierra. ¿Por qué? Dice, porque todo lo que respira, toda carne está corrompida, está malvada. Las intenciones de su corazón son inclinación al mal. No les interesa mi nombre, no les interesa enlodar, no les interesa. Entonces yo, como a usted no le interesa, yo actúo sobre usted. Yo vengo a tomar decisiones sobre su vida, porque la Biblia dice que todas las almas son del Señor. Y Él dice, y yo hago con ellas lo que yo quiero. O sea, si yo participo de lo que no es del Señor, el Señor tiene la opción de ¿qué? De destruirme. El Señor tiene la opción de enviarme algo. ¿Para qué? Para que yo enmiende mi camino. Eso es lo que el Señor está mirando. Cuando nosotros estemos arriba en el trono blanco, ¿qué nos dice el Señor? En el tribunal de Cristo, somos nosotros la iglesia, en el tribunal de Cristo, ¿qué es lo que va el Señor a sopesar? Lo que yo hice. Mis obras, mi acción. Usted me va a decir, las obras, no, es que no es por obras, sino las obras suyas son las que van a ser sopesadas. Mi caminar, conociendo la Escritura, porque la violabas, conociendo la palabra, porque pasabas por encima del precepto, conociendo mi mandato, porque lo transgredías. El conocimiento, ¿qué dice el Señor? Por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Pero nosotros no nos hace falta el conocimiento. Nosotros tenemos suficiente conocimiento. Conocemos la Escritura. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que el pueblo de Jesucristo, el verdadero camino, conoce la Biblia, tiene conocimiento, sabe la palabra de Dios, no come entero. Y eso es lo que debe pesar en el Señor. Debe pesar. ¿Por qué? Porque antes de tomar una decisión tengo que pensar, ¿qué mandato voy a ofender? ¿Qué cosa voy a pasar por alto?
No se deje llevar por la angustia, el afán, en lo que dice. No, ¿qué me dice la Escritura? Con la paciencia de Dios, tome decisiones que sean favorables para usted. Piense en usted. Ayude a los demás. Si alguien lo invita a usted, dice la palabra, dice el Señor en su palabra, si alguien te invita a pecar y a adorar a otros dioses, dice, no le sigas, no estés con él, apártate de él. Eso lo dice la Escritura, no lo dice la palabra de Dios. El profeta que habla en su propio nombre y hace las cosas, no salió delante de mí, y a ese profeta morirá. O sea, si yo tengo amistades que me llevan al rumbón, que me lleva a caminar de acuerdo a lo que dice, lo que la Biblia me dice que no, a mí no me sirve. A mí no me sirve. No me sirve, hermano. Si no, vuelvo y le repito lo que nos dijo, lo que dice el Señor en su palabra. Estarán dos durmiendo, uno se va y el otro se queda. ¿Quién se va? El que le dijo sí al Señor. Están dos trabajando y uno se va y el otro se queda. ¿Quién se va? El que le dijo sí al Señor. Por eso, caminemos de acuerdo a lo que dice la Escritura, para que usted y yo no seamos de los que nos vamos a quedar en la cama o nos vamos a quedar en el sitio de trabajo. Que usted sea uno de ellos. Usted dice, y mi esposo, bueno, de pronto cuando nosotros no estemos aquí, dirá, no me lo dijo ella, no me lo dijo, y dice que entrarán y empezarán a buscar. Ya no estamos, ya ven, entrarán los que el Señor tiene asignado para esa época, para esa generación después de los que nosotros nos hemos ido en el Señor. Ya vienen a entrar la generación que viene siendo preparada por el Señor. Nosotros no estamos aquí, gloria a Dios, porque la situación es muy complicada, ¿no? Bien, dice el 6:18, mas contigo, ¿con quién dice el Señor? Mas contigo yo estableceré mi alianza y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Con quién es el pacto? Conmigo, con el que le dijo sí. El pacto es conmigo. El pacto es conmigo, que yo le dije sí al Señor. El pacto es conmigo, hermano. El pacto es con usted, porque usted le dijo sí al Señor, porque usted se apartó, porque las obras, sus hechos, su pensamiento, su corazón, sus acciones siempre están pensando en Él. No en el hombre carnal, sino en el Señor. Y a veces nosotros no hacemos cosas, es que de pronto se pone bravo Pepito. Ay, es que me da pesar con no sé quiéncito. ¿Quién pesa más? ¿El Pepito o no sé quiéncito? ¿O el Señor que tiene en su mano su redención? Somos nosotros los que tomamos las decisiones si queremos ir o queremos seguir en las mismas circunstancias. Dice, mas contigo yo estableceré mi alianza. Póngale cuidado a esa palabrita, mi alianza. Haga una listica para que después usted me la recuerde. Dice, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6:22, ¿qué dice la Escritura? Hizo pues Noé todo lo que se le dio la gana. ¿Qué dice la Escritura? Hizo pues Noé todo lo que Dios le había mandado. No es lo que usted piensa, no son los 50,000 títulos, no es lo que la experiencia vasta y extendida que usted tiene sobre las cosas, es lo que diga Dios. Y generalmente Dios dice lo contrario a lo que nosotros pensamos. No, pero lo dijo Dios. Y si lo dijo Dios, es lo que le conviene, es lo correcto, es lo perfecto. Es lo que llevará a que usted viva en la gracia. Logrará el que nos vayamos con el Señor. El que estemos sentados a la mesa del Señor, comiendo y bebiendo y teniendo la opción y la oportunidad de ver a los ojos al Eterno. De recibir de la mano de Dios sus galardones por la obra que usted hizo acá, por el trabajo que usted le hizo al Señor,
por todo lo que pasamos, sufrimos aquí en la tierra en honor a su nombre. Las cosas no es como vuelvo y le digo, que lo metieron una idea baratonga, chichipatosa, que nomás reciba a Cristo y haga una oración y diga, ¿dónde está esa oración? ¿Dónde está, hermano? Si no tiene peso bíblico, y el mundo cree en eso. Y yo le dije, Señor, ¿dónde está eso? Porque es que lo que a mí me hablan y no me firma la palabra, yo no lo creo ni lo recibo. Porque no es de la palabra. Salió de su propio corazón, salió de su propia autoría. Dice el Señor, ¿cuáles son las instrucciones que el Señor nos dará? Fíjense que aquí nuevamente nos habla de las instrucciones antes del fin del tiempo. Nosotros estamos en el fin de los tiempos. Nosotros nos estamos acercando al final de la gracia que el Señor nos ha dado desde Cristo hasta el día en que Él tome la decisión de decir, recojan la cosecha. Vayan por los justos, dejen allá los injustos, vendrá el fuego, vendrá la situación, pero mientras tanto ustedes disfruten de la gloria y la presencia del Señor. Dice la Escritura, volvamos a leer Génesis 6:18, dice más, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vayamos al 7:1, por favor. Vámonos. El apartamento 1. Vámonos ahí. Génesis 7:1. Dijo luego Dios a Noé. Fíjese que vuelve y se lo repite. La Biblia me dice que cuando nosotros encontramos más de 2 o 3 veces lo mismo, eso es firme delante de Dios. Póngale el sello, póngale la firma que eso es de Dios. Eso me lo da a mí cuando José le dijo al faraón, dijo, los 2 sueños que usted tiene es lo mismo, porque para Dios 2 cosas que se repiten y no cambian la esencia, eso viene de parte de Dios. Y aquí el Señor por tercera vez nos repite, y tercera vez le dice a Noé, dice el 17, perdón, dice en el 7:1, perdón, dice, dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Uno solito? ¿Uno solito? Una sola en 10 generaciones. ¿Cuántas personas vivieron entre Adán hasta Noé? ¿Cuánta gente? Y de todo ese río de gente, de toda esa cantidad de personas, Dios dice, solo uno. Por eso el Señor dice, manada pequeña, remanente del Señor. Y cada vez que el Señor ve, empieza a cernir. Ya nosotros vimos en el ayuno, vimos cómo el Señor empezó a hacer el hombre, ¿cierto? Cómo empezó a hacer, cómo seleccionó el barro, cómo sacó las piedras, cómo sacó las pajas, cómo sacó las hojas secas, todo eso para coger el barro fino, para empezar a hacer al hombre. Vengan al ayuno porque se están perdiendo el manjar. Bien, usted dice, ay, pero es que usted lo graba. No lo voy, sí lo grabo, pero dentro de 3 meses lo subo, con todo lo que dice ahí. Dice, porque a ti he visto justo delante de toda la creación, de todas las 9 generaciones, ninguno me ha convencido. Ninguno. Dice en el 17, dice, y fue el diluvio, ¿cuántos días? 40 días. ¿Qué significa el número 40? La prueba. El número 40 representa tiempo de prueba. 40 días sobre la tierra. Y las aguas, oígame bien aquí lo que dice, y las aguas, ¿qué hicieron? Crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. ¿Qué significa la palabra crecer? En el hebreo significa aumentar, abundancia. Es lo que significa la palabra cuando él dijo
crecieron, alzaron, quiere decir levantan, levantarse, exaltarse, dice elevarse. Génesis 7:18, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba. Apunte esa palabra, subrayela, porque esta palabra es la clave para entender a Cristo en un futuro. Flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. ¿Qué quiere decir subieron? Bueno, aquí ya dice, son fuertes, las aguas son fuertes. Crecieron significa aumentaron, crecieron significa estar por encima de. ¿Vamos bien ahí? Ahora, fíjense que ahí dice flotaba. La palabra flotar en el hebreo significa atraer, pero viene de una raíz que significa caminar, andar y salir. ¿De qué se acuerda usted ahí? Caminar, andar. ¿Qué significa? Con Jesús. Ahí le dejo ese trompito. Fíjense que aquí el Señor dio instrucciones. Aquí el Señor le dijo a Noé cómo su casa iba a ser resguardada del juicio del Señor. Dios nos está diciendo a nosotros, nos está diciendo que es buscando de Él, manteniéndonos en Él, leyendo su palabra, caminando de acuerdo a lo que dice la Escritura, haciendo lo que Dios estaba hablando de acuerdo a su palabra. Por eso el Señor está diciendo, yo los estoy atrayendo. Venga, estamos pasando dificultades, estamos viviendo situaciones, venga a mí, yo lo hago descansar, venga a mí, yo le voy a dar lo que usted está buscando. Pero no espere que por usted una vez se lo dé, porque el Señor que dice, clama a mí y yo te enseñaré. Y la enseñanza no es de la noche a la mañana. Usted no sabe cuánto tiempo dura la enseñanza para que usted tenga firmeza en ese conocimiento, para que nosotros tengamos seguridad en ese conocimiento que nos ha dado el Señor a través de su palabra. Vámonos por favor a Marcos, y aquí entramos ya, dejamos ahí esa partecita. Voy a poner aquí para que después podamos volver ahí. No se pierda de Génesis porque después volvemos ahí. Marcos 6, 49 y 50. Dice así la palabra del Señor. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Ten ánimo, yo soy, no temáis. Son las palabras que el Señor siempre nos va a decir cuando estemos viviendo una dificultad, cuando estemos pasando una necesidad. ¿Qué le va a decir al Señor? No tenga miedo. En medio de la situación, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, no tenga miedo. No tenga miedo. Ay, pero no tenga miedo. Porque el Señor dice en su palabra que el amor echa fuera el temor. Y si usted ama a Dios y si nosotros amamos al Señor, esa seguridad que nosotros tenemos del amor del Señor me lleva a vivir confiada en Él. Me lleva a estar confiada de que la situación el Señor la tiene en sus manos. O como dice Glorita, Dios en el asunto, en las manos del Señor está su situación. En las manos del Eterno está la problemática, en las manos del Señor está la situación, si estamos con Él. Y por eso le dice, no tengas miedo. ¿Qué le dice? Anímese. ¿A quién? Él le va a decir, arriba, abajo, a la mí. No, le toca a usted. Usted y yo somos los que tomamos la decisión de decir, ya no más, hasta aquí. No sigo en esto. Yo soy la que tomó la decisión de tener un nuevo camino, de tener una nueva vida, de tener un cambio. Soy yo. Por eso el Señor dice, anímese, anímese.
Si la situación la está apretando, la está ahorcando, el agua le llega al cuello, ¿qué le dice el Señor? Anímese, tome una decisión. ¿Qué es lo que la está llevando a que el agua le llegue al cuello? ¿Qué es lo que le está viviendo usted que la situación está así? Usted es la que toma la decisión y yo la apoyo. Yo la apoyo, yo la animo, yo le hago, yo le pongo, yo le subo. Pero eso es usted, hermano. Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Y Dios nos respalda si la decisión tomada viene de parte de Dios. Si es una obediencia a un mandato del Señor. Por eso el Señor, ¿qué le dice a sus discípulos? Ten ánimo, tenga ánimo. Y fíjese, dice, no tengas miedo, tenga ánimo, yo estoy con usted. Fíjese lo que nos dice el Señor. Él está conmigo, Él está con usted. Él está con todos aquellos que creemos y buscamos estar en Él. Aquellos que tomamos la decisión de decir, ya no más, Señor, estoy hasta aquí, listo, listo, me voy por otro lado. Me voy a la dirección del Señor. Señor, apóyeme, ayúdeme a caminar de acuerdo a lo que dice su palabra. Y Dios lo hará. Dios lo hará, hermano. Y dice la Escritura, en el 50 dice, porque todos ¿qué dijeron? ¡Un fantasma! No estamos en el mes de los fantasmitas. Y los papás visten al niño de brujitos, de diablos y de fantasmas. Eso es lo que se los está entregando al diablo. Y si usted viste a sus hijos en esta época, usted se los está entregando al diablo. Después no diga, pero mi hijo está rebelde, pero mi hijo no sé qué, pero usted se los entregó al demonio. Usted se los entregó al diablo, hermano. Aún las fiestas porque hoy en día lo de las fiestas de Halloween es más para los hombres que para los niños. Y se van vestidos ahí de cuanta cosa. ¿Por qué? Y después vienen los problemas, después vienen los ayayay de Dios, vienen las acciones de Dios sobre esa obra que usted hizo, y entonces no llore. ¿Por qué lloramos si usted mismo le entregó sus hijos, le entregó su vida al demonio trayendo todo ese montón de cosas? Entonces tenemos que pelear, tenemos que decir al Señor, no Señor, no más Señor, no más porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, dice el Señor. Y el Señor lo dijo. Y hay que creerlo porque salió de la boca del Señor. Dice la Escritura. Ahora, esa palabra fantasma en el hebreo significa lo que se veía. Significa aparecer. Y significa gracia. Y uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que un fantasma es la gracia? ¿Cómo así? En algunas partes, en una Biblia dice, es un espíritu, ¿cierto? Ahora vamos a entender por qué significa lo que se veía, el aparecer. ¿Se acuerdan que por allá en Génesis yo le dije, tenga en cuenta la palabra aparecer? Y gracia. Mateo 24:36, por favor. Y esto nos va a llevar a conocer muchas cosas, y cuando usted lea la Escritura va a leerla desde otro punto de vista. Dice así, Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me quiere o qué me enseña el Señor con esa parte? ¿Qué tiene que ver el arca de Noé, todo el proceso de Noé con Jesús? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo conectamos? ¿Cómo hacemos esa unión? ¿Cómo hacemos ese vínculo? Fíjese que yo estudié la primera consonante. Estoy haciendo un curso para enviárselo a usted para que ustedes lo aprendan. La primera consonante del hebreo es la Aleph, ¿cierto? Ustedes ya saben, ya la distingo. Esa palabra o esa consonante está formada por 3 letras.
La parte de arriba es una yod, que es la mano. Hay un palito así, que es la va. Esa va significa conexión, significa unión. Y la parte de abajo es otra yod. Pero lo que me está diciendo el origen de esa palabra es el Génesis. Cuando yo me puse a estudiar estas tres palabras, que la primera es la yod, y dice que la primera va así, viene de arriba y se conecta con la rayita. Esta de arriba significa las aguas superiores, significa lo espiritual, significa el Padre, que está conectado con las aguas de la tierra. ¿Quiénes son las aguas de la tierra? Nosotros. Luego, para que usted tenga conexión con el Señor, conexión con el Eterno, necesitamos buscar al Señor. Necesita que usted se conecte con Él. ¿Y qué me conecta con Él? La palabra. La palabra del Señor es lo que me conecta. Fue mi celular. Esta palabra es la que me conecta con lo espiritual, me conecta con lo eterno, me conecta con el Señor. Y yo pensaba, yo decía, bueno, Señor, para que haya la unión, porque dice que las aguas de abajo y las aguas de arriba. ¿Qué hizo el Señor? Quitó la conexión. Quitó la conexión y las aguas de abajo con las aguas de arriba se revolvieron y formaron la inundación sobre la tierra. ¿Sí me van a entender? Por eso es importante conocer lo que me enseña la Escritura, lo que me enseña la palabra, para poder entender las acciones de Dios. O sea, las aguas de arriba, la lluvia, lo que el Señor dice, abrió las cataratas del cielo y de la tierra salía el agua, y por eso la barca empezó a flotar. La barca empezó a moverse. En la medida en que las aguas caían, las aguas subían, las aguas iban uniéndose la una con la otra, vino a traer ¿qué? El diluvio universal. El juicio de Dios sobre la humanidad que no quiso escuchar a Noé. ¿Cuántos de nosotros, a cuántos de nosotros nos han hablado de la Escritura? Nos han dicho, corrija, haga, póngase, porque no sea que el Señor quite la conexión, no sea que el Señor apague la lámpara, no sea que el Señor... ¿Por qué? Porque yo no quiero cambiar. No quiero cambiar. Y por eso aquí el Señor está diciendo, dice, ¿qué quiere decir? Como en los días de Noé. ¿Qué quiere decir? Si usted analiza, usted puede decir, ay sí, que se casaban, que se daban en casamiento, que no sé qué, que no sé cuánta, que para arriba, que patatín. Pero recuerde que hay una clave en Génesis. El arca, ¿qué estaba haciendo? Flotaba. Dice la Escritura que el arca empezó a flotar. Y esa palabra flotar significa caminar, andar. Analice a Jesús cuando estaba, dice que después de que Jesús le dio de comer a los 5,000, le dijo a sus discípulos, vayan al otro lado, espérenme en Betsaida, pasen al otro lado del lago y yo los encuentro. Pero me dice la Escritura que cuando ellos estaban como a 500, como a unos cuantos kilómetros del mar, dice que se levantó una borrasca con el viento y con el agua, y el arca de los discípulos iban los 12 discípulos iban, porque ellos los 12 fueron los que estuvieron repartiendo la comida a los 5,000 sin contar mujeres y niños. Y el Señor dijo, vayan, pasen al otro lado, yo me voy a orar por darle gracias a mi Padre por haber hecho que con 5 peces, con 5 panes y 2 peces le dimos de comer a este río de gente. Pero dice la Escritura que Jesús se dio cuenta del problema que tenía la barca con sus discípulos. Jesús se dio cuenta. Eran las 3 de la mañana y ellos estaban luchando contra viento.
contra el agua. Estaban dentro del arca, batallando y luchando para que la barca no diera bote, para que la barca no diera la vuelta y todos terminaran ahogados en medio del caos que estaban viviendo ellos. ¿No fue lo mismo que vivió Noé? Usted no sabe lo que pasó adentro, no sabemos, pero seguramente el movimiento de las aguas en ciertos momentos traería. ¿Qué me está diciendo acá? ¿Qué me está hablando a mí el Señor esto? ¿El arca quién es? ¿Qué le dijo el Señor a Noé? Haz un arca para ti y tu familia, y tú y las esposas de tus hijos. Haz un arca y sube, porque por ti, por tu caminar, por el doblarse, por el inclinarse, por ser justo en sus acciones para conmigo, yo extiendo mi brazo para tu familia. Yo extiendo mi brazo para tu familia. Y lo que me impacta, dice que cuando Noé y todos entraron, ellos sintieron ¡pah! El Señor trancó la puerta y dijo, no entra más nadie. 120 años le dio el Señor a las generaciones para que vinieran y se subieran a la arca. El Señor nos ha dado 2023 años para que esté en Él, con Él y camine para Él. Porque estamos próximos a irnos. ¿Quién es mi barca? Cristo. Independiente de las aguas, del viento, de lo que sea, Él está conmigo, dice la Escritura. No importa, hermano, lo que usted suceda. Por eso dice que la palabra flotar significa caminar. ¿Y quién caminó en las aguas? ¿No es Jesús? Jesús es el que caminó sobre las aguas. Por eso que hizo Noé era la obra del Señor cuando sus discípulos estaban viviendo su dificultad. Es lo mismo que hace el Señor cuando nosotros estamos viviendo situaciones duras y difíciles y vamos a Él y buscamos. Por eso la palabra dice acá, es un fantasma. Ellos lo veían, pero era la gracia de Dios. Era el que venía a acabar la situación y a decirle al viento, a decirle a las aguas que estaban en caos y trayendo un miedo y un temor a sus discípulos, cálmese, enmudece y déjelos en paz. ¿Por qué? Porque ellos tenían una tarea, ir y predicar a las naciones de la tierra. Usted y yo tenemos una tarea. El arca está aquí. Nosotros debemos de confiar en el Señor. Por eso el Señor dice, como en los días de Noé, no es tanto la problemática, es que así como el Señor le dijo a Noé que lo iba a salvar, a él y a su familia, independiente del agua, de lo que sea, Él lo salvó. ¿Por qué fueron 8? ¿Por qué solamente 8? Porque el 8 significa señal. Porque el 8 significa circuncisión, porque el 8 significa nuevo comienzo, porque el 8 significa inicio de un nuevo orden. No lo que ustedes saben, sino es el comienzo, una nueva era, una nueva generación. Con Noé, el Señor, con todo el proceso, todo lo que él vivió, iniciaba una nueva generación, la tercera generación que entraba en ejecución. Igual con Jesús. Igual con el Señor. Jesús caminó sobre las aguas y llegó y que le dijo, no tengan miedo, no tengan temor, anímense. Yo estoy aquí. El solo hecho de que usted sepa que el Eterno está con usted, el solo hecho que sepamos que el Señor camina conmigo es suficiente para estar en paz con el Señor. Para saber que todas las cosas, independiente de lo que sea, todo saldrá bien. Porque la gracia del Señor está sobre nosotros. Porque el Eterno está ahí, tomando su mano, hermano. Y eso es lo que significaba la palabra flotar, que significa andar, caminar. Es lo mismo que hizo Jesús sobre las aguas, las dos, las mismas situaciones. No importa que venga la tierra está corrupta,
La tierra está viviendo situación y ya sabemos lo que significa la palabra corrupción y violencia. Es lo que está viviendo Israel. Y es lo que va a vivir el mundo, porque ellos son los que van a venir a traer situaciones a nivel mundial. Lo dice la Escritura. Llenan la tierra de violencia. No estamos llenos de violencia, hermano. No estamos corruptos. La gente no le interesa su bienestar. La gente le va a buscar cómo se enriquece con lo suyo. Cómo se beneficia de usted, de sus dones, de su bondad, de su tiempo. Así es la gente. Si usted no organiza su tiempo con las cosas de Dios, otro viene y trabaja con su tiempo y la pone a trabajar para el otro. Son mis decisiones, hermano. Así como el Señor salvó la generación de Adán, haciendo una barca, cerrando la puerta y no dejó entrar a nadie. Inició una nueva generación con su familia. Ya sabemos el pecado de Noé, porque después vamos a mirar, porque siempre hay estas opciones, hermano. Tenga en cuenta esto. Por eso en la Biblia usted encuentra, y estas son las generaciones de Pepito. Y esto es lo que hizo Pepito, esto es lo que hizo. Eso es lo que el Señor va a juzgar y por eso el Señor determina. ¿Qué es lo que el Señor tiene en cuenta? Primero, el nacimiento de la persona. Va a tener en cuenta el tiempo, va a tener en cuenta el número, si es 10, porque siempre será la responsabilidad, porque lo que el Señor va a juzgar en nosotros, ¿qué es? Las obras, mi caminar, mi obrar en el Señor. El nacimiento, las acciones de aquel que nació, sus descendientes, es decir, mis hijos, lo que hacen mis hijos, las acciones de mis nietos, los nacimientos de mis nietos y las acciones hasta cuando Dios diga, hasta aquí llegó quien te quería. Siempre es el mismo. Usted va a leer Génesis, usted mira Génesis y usted lee, estas son las generaciones de Adán, tan. ¿Ya? Y fíjense que cuando el Señor en Génesis 5 habla de las generaciones de Adán, pero no nombra a Caín. Y ya nosotros sabemos que la generación de Caín llegó hasta la 9 y terminó con una mujer que se llamaba Naama, que significa placentera. Hasta ahí llegó, no hay nada con usted, yo sigo con los redimidos, yo sigo con el que quiere, yo sigo porque este es mi plan y Dios no se lo va a cambiar. Dios no va a cambiar el plan, hermano. Usted y yo estamos con una tarea aquí en la tierra de predicar el Evangelio, de enseñar la Escritura, a través de un devocional, a través de una alabanza, a través de una enseñanza, de lo que el Señor le ponga. Dígale, sí, venga, Señor. Porque entre más usted entregue lo que usted sabe, más Dios le da. Si usted no entrega, Dios no le da nada, porque no le va para que usted guarde allá en el closet y que se vuelva mozo. Si usted lo entrega, si usted lo enseña, si usted se lo da, usted va a recibir lo nuevo, usted va a recibir. Pero si no lo hacemos, si nos delegan, si nos invitan y decimos, no, ¿quién pierde? Usted. Nosotros perdemos. Porque no es la persona a la que le está delegando a usted. Se supone que la persona que delega ha orado, le ha pedido al Señor y Dios ha puesto en su corazón esa persona. Y dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor nos enseña, hermano. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, de cómo el Señor, de toda esa gente, desde Adán hasta Noé, solamente 8 quedaron. Y con ellos Dios hizo un pacto, una circuncisión. Y la palabra circuncisión significa cortar. Y tiene que ver con derramar sangre. Tiene que ver con separar. Por eso nosotros tenemos que separarnos. O nos separamos o Dios nos separa. Una de las dos o de las dos una. Usted le pone la herramienta al Señor. Es lo que el Señor nos enseña, es lo que Dios nos habla. Pongámonos en pie y vamos a orar. Cerremos nuestros ojos.
Y pidámosle al Señor que gracias por enviarnos ese Redentor, por ese que caminó sobre las aguas, por ese que me extiende las manos todos los días, cuando hemos clamado en los oídos del Señor, por aquel que quiere traer paz a nuestro corazón en medio de la tormenta. El Señor nos está diciendo: no teman, no teman, anímese, tome la decisión de cambiar, de ser diferente, de volver a la casa del Señor, de decir: Señor, quiero volver, Señor, quiero caminar, quiero conocer de ti, Señor. No me quiero seguir perdiendo las instrucciones, el conocimiento que nos ha de llevar a la vida eterna. El Señor dice que mi pueblo, que el pueblo de Él será destruido porque le falta conocimiento. Por eso ayúdanos, Señor. Conocemos su palabra. Tú nos estás mostrando su lenguaje, Señor. Tú nos estás diciendo, Señor, cómo las obras de la antigüedad se refieren a Cristo, a las obras del Señor. El arca que anduvo, que flotaba sobre las aguas, con 8 personas adentro y con los animales que tú mismo dices, los que yo separé para ser apartados y aquellos que vienen a ser los impuros. Señor, hoy queremos darte gracias por ser nuestra barca. No queremos que en mí haya violencia. No queremos, Señor, que haya mal en mi corazón hacia los demás. Permítanos, Señor, que el amor, ese amor que te llevó a la cruz, ese amor que te llevó a entregar, a sustituirme, Señor, a poner su vida por nosotros. Hoy quiero, Señor, decirte gracias. Gracias, Señor, porque quiero estar en ti. Por eso tú dices: permanece en mí y yo permaneceré en ti. Pida lo que quieras y yo se lo daré. Señor, ayúdanos a entender su palabra, como en los tiempos de Noé, que de así como Dios salvó a Noé, así Dios nos salvará al creyente. Así es. No es tanto el pecado, sino es la salvación para el redimido. Es la forma, es la manera, es el contenido de cómo el Señor salvará tu casa, tu vida, tu parentela, tu descendencia. Si creemos en Él, si caminamos con Él, si hacemos lo que Él nos ha mandado hacer. Así como Noé y su familia hicieron la barca, predicaban su palabra, hicieron lo que tú le mandaste, Señor, y todos recibieron la redención y la salvación. Igualmente nosotros, Señor, también queremos. Tú nos has mandado la palabra, el mensaje, la instrucción, la enseñanza. Tú nos estás diciendo: venga a mí, yo te quiero enseñar. Venga a mí, yo te quiero aligerar tu carga. Venga a mí, quiero enseñarte a que seas una buena mujer, una ayuda idónea, que seas de beneficio para tu casa, para tu vida, para aquellos que te rodean. Señor, gracias. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Oro, Señor, por los hermanos de Medellín. Bendígalos, guárdalos. Gracias por subirlos a la barca, Señor. Gracias, Dios, eterno y maravilloso. Igualmente a los hermanos en Bogotá, Señor. Bendígalos, guárdalos. Gracias, Señor, porque escucharon el mensaje, la palabra, y están en el arca, y el arca eres tú. Es mi fe, Señor. Es el arca, es mi fe, es la salvación, es la redención que produce mi fe en ti, Señor. Igualmente, los hermanos de Piedecuesta, Señor, ayúdelos a todos, Señor, a subirse a la barca, Señor. En el arca subieron todo tipo de animales, Señor, felinos, todo tipo de aves, de animales domésticos, tanto para glorificar como aquellos que traerían equilibrio en medio de la naturaleza. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí, Señor. Gracias por ellos, bendígalos. Ábrale las puertas, Señor.
Tóquele al corazón de los que han endurecido, de los que se han apartado, Señor. O de pronto, Señor, que todavía no hemos cogido la dirección correcta. Ayúdanos, Señor. Todos hemos cometido errores, Señor. Todos hemos cometido fallas. Pero aquí, Señor, estamos para direccionar. Bendiga a los hermanos que nos acompañan en las redes, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su palabra, por la enseñanza. Bendiga sus necesidades. Abra las puertas, Señor. Porque así como tú cerraste la puerta de Noé, Señor, así como tú, Señor, cerraste la puerta de las vírgenes necias, así cerrará la puerta cuando tú vengas por nosotros. Cerrarán y no habrá opción, Señor. Llorarán, gritarán, se romperán seguramente sus vestiduras porque no quisieron creer en aquel que les hablaba, en aquel que les decía, en aquel que les acontecía, Señor. Gracias, Señor. Bendíganos a todos, permítanos, Señor, reunirnos como uno solo, Señor, porque tú dices que nosotros beberemos de su copa, de su sufrimiento, y que beberemos y estaremos en el cuerpo del sufrimiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar, ayúdanos a obrar. Perdona, Señor, si no hemos venido haciendo su obra. La tierra está llena de violencia, de maltrato, de ultraje, de malas palabras, Señor, de actitudes incoherentes. Pero como tú dices en tu palabra, no es así mi pueblo, no es así mis discípulos. Si quieres ser el primero, sírvale a los demás. Si quieres tener riqueza, dale lo que tienes. Si quieres ser grande, sirve, lave los pies a los demás. Apoye la obra, la causa, la tarea del Señor que nos ha mandado. Y entonces, dice el Señor, será llamado grande en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por las enseñanzas, por la palabra, por la instrucción que tú nos das. Gracias, Señor, bendito de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.